Hago investigación para anemia de Fanconi desde hace muchos años. Antes de empezar a hablar sobre la nutrición y el trabajo que vengo haciendo, yo creo que es importante contarles por qué yo me centro en las personas con FA que tienen peso o muy por debajo o que no consumen la cantidad suficiente de calorías o que, por ejemplo, tienen un almacenamiento de grasa anormal. Bueno, muchas de las personas que están aquí son pacientes con FA, perdón, o parientes o padres. Entonces, este trabajo quiero que sepan que es muy personal. Yo soy una mamá de dos hermosas niñas y como muchos de ustedes harían lo que sea posible para combatir todas las enfermedades, todas las posibilidades o problemas emocionales y físicos para que, bueno, sus cuerpos sean lo más fuertes posibles. Y mi segundo porqué es esta galería y todas las fotos que ven aquí, ¿no? Conmigo, mi familia. Entonces, dentro de la comunidad de FA, bueno, en los últimos 10 años, acá está Jack Temperley, que también es un adulto con FA. Hace un par de años coincidimos en el simposio científico y de pacientes con FA y hemos sido amigos. Bueno, después está mi hija, que es parte de la familia, y Jack se decidió mudar a Cincinnati y ahora estamos la posibilidad de compartir más cosas con él, incluso su cumpleaños número 23 en febrero, bueno, con muchos chocolates. Entonces, Jack, bueno, tiene dificultades para mantener su masa muscular y su peso, y trabajamos muchísimo para que Jack mantenga su peso. Y él tiene poca energía algunos días y necesita sentarse con dormir muchas veces. Y esta es una combinación que ya la escuché en muchos niños con FA y que también la dicen muchos padres. Por eso mi investigación está centrada en eso, ¿no? O sea, ¿qué esta población necesita para hacer frente a los déficits nutricionales? Entonces, empecemos desde el principio. ¿Y qué es lo que sabemos sobre nuestro cuerpo con respecto al metabolismo de nuestro cuerpo? Yo peso unos 60 kilos más o menos y el 64% es más o menos agua, pero eso nadie lo sabe si me miran, ¿no? Y en tanto a los organismos, bueno, yo soy bastante sólida, robusta, y después del agua, la proporción más grande que tengo en mi cuerpo son 16% de proteínas, no solamente en los músculos, sino también en la hemoglobina de mi sangre, y otro 15% de mi cuerpo son grasas o lípidos, 4% minerales como calcio de los huesos, hierro de la sangre, y un 1% es carbohidratos. Y la mayoría vamos a consumirlo, como ya les dije, o queda ahí almacenado y vamos a convertirlo en glucógeno, ya lo vamos a ver. Bueno, 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 yo por ejemplo consumo unas 668 calorías y mi cuerpo, entonces mi organismo adquiere todo el tiempo cosas, nutrientes, y algunas las almacena y otras las quema para energía y otra las elimina a través de la orina y las heces. Pero los nutrientes que nuestro cuerpo quiere mantener no van a quedarse en el cuerpo para siempre. Estamos en este estado de ciclo bucle que necesitamos más nutrientes para reemplazar los que perdimos o los que ya utilizamos. Muchas personas van a decir que uno es lo que come. Bueno, eso es algo que se dice mucho. Y eso en cierta medida es verdad. Todas las proteínas, líquidos, carbohidratos, los gases que me componen a mi cuerpo vienen de los alimentos. Y todos los seres humanos tienen que consumir alimentos y descomponerlos para usar la materia prima que se necesitan. Y también se necesita energía, que también lo tenemos de los alimentos. Entonces, ¿cómo?
nuestros cuerpos convierten lo que comemos en energía y los nutrientes para nuestro cuerpo. Hay una serie infinita de reacciones que realizan dos funciones completamente vitales y opuestas. Están los catabolismos y el anabolismo. El catabolismo es el proceso donde vamos a descomponer las sustancias y eso libera energía de mayor a menores moléculas. Y el anabolismo es donde construimos nuevas estructuras y pasamos de pequeñas moléculas a las más complejas. Y eso implica mucha energía. Entonces, nuestro cuerpo está constantemente reinventándose en este constante periodo de pérdida y reconstrucción. Y esto pasa a nivel celular, ínfimo, pero las consecuencias son mucho más grandes. Entonces, estas dos reacciones, catabolismo y anabolismo, estas dos juntas hacen lo que se llama metabolismo. Entonces, ¿qué es metabolismo? Simplemente, bueno, a las personas les gusta decir que metabolismo es cuán rápido el cuerpo quema el combustible en el cuerpo o cuán alto es tu nivel de energía personal. Y eso está bien para, en Ohio hay muchas revistas de nutrición, pero fisiológicamente el metabolismo lo que significa es una descripción de las reacciones bioquímicas, cada una que tiene lugar en el cuerpo y estas moléculas que el cuerpo está descomponiendo constantemente y reconstruyendo para que después se vuelvan a descomponer. Eso se llama nutrientes y estos nutrientes son los materiales que el cuerpo necesita para construir, mantener y repararse. Y hay 6 grupos que si bien son todos importantes, hay 3 que siempre hablamos y los vemos en nuestros niveles de alimentación: carbohidratos, lípidos o grasas y proteínas. Entonces, bueno, no voy a entrar en los detalles de cada componente que está dentro de cada uno de estos grupos, nos vamos a concentrar en los más importantes. Lo que tienen que saber es que la glucosa es la combustible molecular más importante que la célula necesita para construir ATP, que es la molécula que utilizan las células para llevar a cabo todas las reacciones anabólicas. Es decir, cuando necesitamos más polímeros o cuando hacemos cualquier otra cosa. Por ejemplo, una bomba de potasio sólido o para contraer los músculos, pero ATP es muy inestable para almacenarlo. Entonces se va a almacenar en forma de glucosa que después se puede catabolizar y convertirla en ATP cuando se necesita. Hablamos de células de una persona normal, sin ningún problema metabólico en particular. Y además de recibir la energía de ATP, las células también la reciben de la grasa, pero las más importantes, bueno, se alimentan solamente de glucosa. Tomemos el cerebro, por ejemplo. El cerebro es como un auto, un vehículo. Necesita combustible, petróleo para funcionar bien. Y también otros materiales especiales para poder funcionar, vitaminas, minerales, otros químicos esenciales y glucosa. El combustible o la energía para el cerebro es la glucosa. Se puede obtener glucosa de los carbohidratos que se pueden convertir también en glucosa, pero si no se necesita de inmediato, esa energía se queda almacenada en los músculos como glucógeno o en el hígado también. Entonces, tenemos que saber si tenemos suficientes nutrientes como para construir ATP para la energía. Y si el cuerpo considera que no hay es suficiente, entonces va a recurrir a la descomposición, a catabolizar a moléculas importantes para usarlas después. Entonces, hay mucho que está dándose en el cuerpo y después vamos a ver qué pasa específicamente con una persona que tiene anemia de Fanconi. Ahora, el cuerpo, todos los alimentos que ingresan no los va a tratar de la misma manera el cuerpo. Después de digerirlos, algunos nutrientes van al cuerpo y los vamos a quemar inmediatamente. Otros hay que convertirlos en otra cosa. Por ejemplo, los carbohidratos y las grasas en la manteca de la tostada
pueden oxidizarse como energía utilizable inmediatamente, pero los aminoácidos de la panceta hay que convertirlos en moléculas que después se van a descomponer como carbohidratos si queremos tener energía de ellos. Entonces, como mencioné antes, las moléculas en el cuerpo están cambiando de forma todo el tiempo, renovándose, reorganizando, recomponiéndose o descomponiéndose para convertirse en glucosa. Y depende de lo que el cuerpo necesite y cuándo fue la última vez que comimos, y la insulina u otras hormonas, por ejemplo, nos van a ayudar a determinar qué quemar y qué almacenar para después. Esta es una función importante de las hormonas y esto es parte de la investigación que estamos haciendo. Y acá es, si este proceso no funciona bien, podemos entrar en problemas porque hay un trastorno metabólico subyacente. Cómo suben o bajan los niveles de glucosa y cómo convertimos los nutrientes en energía y cómo eso se relaciona con el peso, el hambre y comer y el metabolismo. Eso es muy complicado, como se pueden imaginar, con todas estas vías, estos recorridos y todo lo que se incluye. Pero ya que todos somos organismos vivos, tenemos que explorar más este ámbito en especial en el caso de los pacientes con anemia de Fanconi. Si hablamos de una persona tipo, eh, respecto de cómo y dónde se convierte la energía, depende de dónde comió dónde realizó la última ingesta la persona. El estado de absorción o de grasa que es posterior a la ingesta y después la etapa de ayuno, digamos, donde el cuerpo está agotando los recursos que tenía. Digamos que acaban de comer y están en la etapa absortiva. Y hay una cantidad de moléculas que pasan al torrente sanguíneo. La primera parte se utiliza para generar la energía ATP inmediatamente. Pero eso no pasa con todo, sino que todavía queda mucha circulando por el cuerpo para utilizar en el momento. La energía en forma de ATP es muy inestable para almacenar, es decir, que la glucosa se almacena como grasa o como glicógeno. Y según la cantidad de energía almacenada, bueno, esto es algo que depende de eh, cómo se almacena. Normalmente, si el cuerpo detecta que los niveles de glucosa están muy altos, empieza a recuperar a través de la acción catabólica y libera la glucosa en forma de energía y eso acelera todos los procesos como génesis, donde la glucosa extra se convierte en oxígeno. Todo esto sucede en el organismo con idas y vueltas y depende de lo que necesita el organismo en ese momento. Digamos que el cuerpo necesita tomar toda la glucosa, los lípidos, las proteínas y estamos en la etapa de post-absorción, digamos. Terminaron de comer, están preparándose para ir a dormir y están pasando a la etapa del ayuno prolongado, que quiere decir que no van a comer por varias horas. Después, el intestino está realizando un trabajo intenso, trabajando con la glucosa del cuerpo y ahí llegan a bajar los niveles de glucosa. Glucose, as I mentioned. And fatty acids and glycerol, that's going to all go back into your bloodstream. Now, if it's been a few days since you've eaten for some reason, and you've used up your blood por el motivo que fuera, los depósitos de glucosa están agotados y no tienen nada para alimentar el cerebro, el organismo pasa a lo que se llama glucogénesis, que quiere decir que
utiliza la energía solamente para las células cerebrales. ¿Esto es normal para todos? Bueno, ¿qué pasa si falló algo y el cuerpo está o se vio obligado a funcionar en estado de lo que se llama ayuno prolongado? Es decir, si el cuerpo no cree o no se da cuenta de que está comiendo, aunque sí haya habido ingestas. El organismo sigue almacenando glucosa y sigue desglosando, descomponiendo aminoácidos, grasas y glucosa para obtener energía. Mi cuerpo y el cuerpo de la persona con anemia de Fanconi procesa de la misma forma o los mismos procesos metabólicos se activan y desactivan de la misma forma para mí y para un paciente de anemia de Fanconi. Esas son las preguntas que nos hicimos en este estudio. Vamos a mencionar los antecedentes del estudio. ¿Qué es metabolómica? Puede parecer algo temible, pero en breve les voy a comentar de qué se trata. Mi ámbito de investigación se denomina metabolómica y el trabajo lo hizo un grupo de individuos afines de la década de 1990 y significa básicamente el estudio de las pequeñas moléculas de las que le hablé en las primeras diapositivas. Glucosa, aminoácidos, ácidos grasos, ATP, etcétera. Y lo interesante es que se sabe mucho acerca del metabolismo y en todos esos caminos complejos que se dan en nuestros caminos, en nuestros cuerpos. Y eso nos permite ver el laberinto metabólico bastante interesante. Y sabemos cómo debería funcionar el metabolismo para que sea algo óptimo y eso nos permite entender qué falló si no funciona de esa forma o si funciona de otra forma y si alguien aumenta o pierde peso. Podemos tratar de entender el metabolismo con distintos organismos, analizando qué hay dentro de los fluidos o tejidos biológicos. Y en eso se centró gran parte del estudio que hice. Tomamos muestras, las procesamos, las pusimos dentro del espectrómetro por resonancia o RMI. Bueno, ahí vemos a Jack en la foto. Y buscamos una firma o perfil metabólico de la muestra. Y después cuantificamos todos los compuestos de los que hablamos para determinar la cantidad de glucosa, de aminoácidos, de ácidos grasos y la sangre, orina y cantidad de muestras variadas. Debo decir también que bueno, no es que andemos tomándonos mucho tiempo mientras trabajamos, pero si quieren pueden venir a vernos a nosotros y a Jack. Bueno, es la primera vez que se hizo en un paciente de anemia de Fanconi. Se llama metabolómica resultado isotópico estable. Y a veces se denomina rastreo de isótopos, pero la idea básicamente al margen de la denominación es la misma, porque la idea es buscar cada átomo 6 átomos de carbono. Fíjense que ahí donde dice 13C6 son 6 átomos de carbono indicados por un punto rojo. Y a través de un sistema biológico, es decir, una persona, bueno, se mide el contenido en sangre y eso nos permite, a través del ciclo de TCA que vimos antes, podemos hacer el seguimiento y el rastreo para saber qué pasa con la glucosa y otros nutrientes que está adquiriendo la persona. Uno de los principales puntos de medición de este estudio, ahora les voy a mostrar el diseño, es que nos permite rastrear las moléculas en todo el proceso de la respiración celular. Y también tenemos un grupo de control que nos permitió trabajar para entender las diferencias entre los distintos grupos y
con suerte poder resolverlo. Todas las personas dieron su consentimiento antes de participar en el estudio, hicieron un ayuno nocturno y obtuvimos plasma y orina de cada participante y también lo que se llama una calorimetría indirecta, que después la vamos a ver, y también hicimos una composición del cuerpo o evaluación bionutricional. Medimos la fuerza, la cantidad de fuerza que conservan en el tronco, cuánto cociente entre músculo y grasa tiene la persona y cómo está distribuida la grasa en todo el cuerpo. Estos son todos los aspectos que examinamos porque aparentemente desarrollan un papel significativo en un paciente con anemia de Fanconi. Bueno, después de tomadas todas las muestras, cada persona ingresa al estudio y en el punto inicial toma agua con azúcar concentrada. Ahí tomamos la glucosa y en vez de ser una glucosa normal, etiquetamos todo eso como etiquetamos todos los átomos de carbono para seguirlos después. A los 30 minutos repetimos una de las pruebas que mide la calorimetría indirecta, que es la tasa que les dije antes. Y seguimos tomando muestras de sangre y orina cada hora durante 4 horas para medir los nutrientes, tanto en sangre como en orina. Otra herramienta importante que utilizamos en el estudio es la calorimetría indirecta, como les dije. Y parece complicado, pero lo único que deben recordar aquí para poder entender su importancia es que la máquina hace la medición. Básicamente es como una carpa que se ocupa de la parte del tronco de la persona mientras la persona está acostada en la cama para medir cuánto oxígeno toma y cuánto dióxido respira, exhala. Y esto es importante porque primero calcula cuál es el cociente metabólico real y eso es REE, es decir, gasto de energía en descanso, es decir, cuántas calorías utiliza el cuerpo por día cuando está en descanso y no activo. Y la máquina también nos indica qué prefiere usar sus cuerpos, si prefiere utilizar carbohidratos, proteínas o ácidos. Esa lectura nos la da la máquina también. Así que la utilizamos para tener una lectura antes de que la persona, que cada participante del estudio tome el agua con azúcar y vemos cómo responden al azúcar o a los carbohidratos. En términos generales, cuando uno ayuna y rompe el ayuno tomando nutrientes, el RE base debe aumentar y el cuerpo debe detectar los nutrientes y pasar a la voluntad de utilizar lo que se le ha suministrado en vez de la glucosa o los carbohidratos. El cuerpo tiene que pasar a usar eso. Así que recuerden, cuando veamos algunos de los ejemplos del estudio en el caso de los pacientes con anemia de Fanconi. Bueno, primero les voy a mostrar una persona sana sin anemia de Fanconi y las correspondencias en términos de edad y género. Mientras ayunan, necesitan 1.404 kilocalorías por día mientras están en descanso. Y el cuerpo utiliza este valor RQ de 0,82. Eso significa que el cuerpo utiliza grasas, proteínas y carbohidratos extra para obtener energía y eso es exactamente lo que cabe esperar. 30 minutos después de ingerida el agua con azúcar, empiezan a aumentar. Fíjense que aumentó a 1.464 kilocalorías y el valor RQ que nos dice lo que quiere utilizar el cuerpo como combustible también aumenta levemente. Es decir, que el cuerpo empieza a reconocer y pasa a utilizar esto en vez de los carbohidratos como combustible.
lo comparamos con una persona con anemia de Fanconi que está por debajo del peso. Esta persona es mucho más pequeña que la persona de control sin anemia de Fanconi. Como dije, es más pequeña, entonces nos sorprende que la tasa metabólica base sea solamente 1010 kilocalorías por día. Y aproximadamente tenemos una tasa combinada de ácidos, proteínas y carbohidratos. Pero 30 minutos, lo que nos sorprendió a los nutricionistas, a mí misma, fue que 30 minutos después de haber tomado el agua con azúcar, vemos un cambio total en la tasa metabólica. Cae a 325 kilocalorías por día. Es decir, que su metabolismo reacciona a la ingesta de esa glucosa tratando de cerrarse. Esa es su reacción. Y también empezamos a ver que a los 30 minutos el RQ, es decir, lo que el cuerpo quiere utilizar como combustible, a pesar de reconocerlo como carbohidratos, empieza a bajar. Es decir, que parece que empieza a cambiar de las proteínas y las grasas preferidas. Seguimos a esta persona durante 3 horas porque nos llamó muchísimo la atención en la tasa metabólica. Y fíjense que la tasa metabólica se recupera, pero un 50% de lo que era inicialmente, incluso a las 3 horas de haber tomado el agua con azúcar. Pero lo que más llama la atención es que el valor de RQ es de 0,67, es decir, que se modificó significativamente hacia abajo. Tiende a quemar más rápido para obtener energía. Estas grasas que, como saben, muchos no las tienen porque normalmente los porcentajes corporales ya son muy bajos en el caso de estas personas. Esta fue la primera persona que realizó el estudio y lo repetimos una y otra vez. Nos volvió a aparecer este resultado. Una baja en la tasa metabólica y también un cambio a la voluntad del cuerpo de quemar grasa para obtener energía en vez de tomar los carbohidratos. Dije que tomamos muestras de sangre y de orina y las etiquetamos y hicimos el seguimiento con cada persona cuando tomaba el agua. En el caso del agua con azúcar es distinto porque los etiquetamos como glucosa para ver cómo se integra y cómo la utiliza el organismo. Bueno, vimos que la glucosa pasaba al torrente sanguíneo. Esta glucosa isotópica nunca había sido administrada oralmente. Normalmente en otros estudios se hace a través de inyección intravenosa para el rastreo isotópico, pero nosotros queríamos ser lo menos invasivos posible para ver si podían captarla simplemente tomando agua con azúcar. Y les muestro aquí la glucosa. Les muestro uno solo porque fue un solo participante, pero ven un pico abrupto en 1 hora después de haber ingerido el agua con glucosa y después se redujo también durante la duración del estudio. También es importante observar que lo que está designado como lactato y alanina, que nos muestra que la glucosa no solamente se capta, sino que se descompone en metabolitos posteriores. Esto fue en todos los estudios. Bueno, ahora les voy a comentar algunos resultados muy interesantes que hemos visto hasta el momento. La orina de todos los participantes, como les mostré antes, se analizó con la máquina en la que en la foto veíamos a Jack parado al lado. Bueno, venlo. Es medio pequeña la diapositiva para que vean el nombre de los componentes, pero son los que les dije antes, los ácidos grasos
y demás que son importantes para los nutrientes. Ven que hay una diferencia. Si se fijan en la imagen de la izquierda, aquí se ve si la huella metabólica de distintas personas es igual o distinta. Si es igual, se agrupa, y si es distinta, se agrupa pero más lejos. Acá en rojo vemos el grupo de control, las personas sin anemia de Fanconi, y en verde tenemos personas con ácidos grasos más altos, y en violeta o en lila las personas con un nivel bajo de ácidos grasos o pacientes de anemia de Fanconi. A partir del porcentaje vemos muy bien que se aplica incluso a los pacientes con anemia de Fanconi. La línea de base es que los pacientes con anemia de Fanconi, a diferencia de los que no tienen y que son del control, tienen un procesamiento metabólico distinto. Eso no nos sorprende, pero fue bueno poder validar lo que habíamos predicho anteriormente. Y también demuestra que los niveles de glucosa, incluso al nivel de la línea de base, se modifican en condiciones de ayuno o en personas con bajo nivel de ácidos grasos, es decir, que hay un menor nivel de glucosa circulante. Un paciente de anemia de Fanconi y en los controles. Ese fue un resultado interesante, que aunque tienen muchísima glucosa, tienen glucosa en la orina, pero parece que o se liberan de ella o en vez de usarla. Y no es la mejor forma de obtener energía para el cuerpo. Entonces, también analizamos 1 hora después de la glucosa, del agua azucarada. Y aquí otra vez vemos una separación entre todos los grupos que estuvimos analizando. Y también vemos que la glucosa en la orina con personas con FA iba aumentando y los no FA se mantenía sin detectar básicamente. Entonces, esto no debería suceder. Glucosa en orina no se encuentra muy fácilmente o usualmente, y como fue detectable, ahora se los muestro aquí, el hecho de que no era tan detectable glucosa o el azúcar en la orina de todas las personas con FA, pero muy significativamente en los que tienen porcentajes bajos de grasa, que consideramos que están por debajo de su peso. Ahora, también otra cosa interesante, la betaína. Bueno, mucho más alta en la orina de las personas con bajo contenido de grasa en su cuerpo. Y para mí, betaína, esto es interesante para mí, porque en realidad es importante para lo que hablamos del metabolismo de un carbono, que es el metabolismo básico y que también genera susceptibilidad al cáncer. Entonces, también estuvimos analizando y vamos analizando más por qué estos niveles de betaína son altos en el grupo con bajo contenido graso en el cuerpo. Y el rastreo de los átomos de carbono a través de las vías de metabolismo en el plasma, en todos los participantes del estudio, todavía no está finalizado. Tenemos muchos datos y uno de los científicos de la investigación está trabajando en estos datos, pero quiero mostrarlos uno de los primeros resultados que hemos obtenido, que fue hace un par de semanas. Pero se puede ver, ya les mencioné, que la glucosa etiquetada son 2 de los productos claves hacia abajo, que la amina y la lactina. Queríamos cuantificarlos en el plasma para podemos identificar esos carbonos etiquetados de la glucosa de estos 2 átomos. Entonces, estos 2 metabolitos no solo se producen del proceso de la glucogénesis o del metabolismo de la glucosa,
Pero también, si vemos las líneas roja versus negra, Fanconi versus el grupo de control, se producen a una tasa más alta en personas con FA que el grupo de no FA. Entonces, hay una mayor concentración de glucosa solamente, tanto en los productos que están ahí y de la glucosa. Y esto es un hallazgo importante porque también hablamos en la nutrición en mi estudio, pero nosotros todos sabemos que hay una mayor incidencia de cáncer entre la población de anemia de Fanconi. Entonces, lo importante aquí para destacar es que cuando tenemos un nivel elevado de glucogénesis, es decir, que se utiliza la glucosa muy rápidamente para producir los productos como lactina, anina, eso en realidad está referido normalmente como un fenotipo tendiente al cáncer. Entonces, estas son todas personas con FA y ninguna tenía cáncer. Y lo interesante, entonces, en base a su metabolismo, parece inclinarse hacia ese incremento en el uso de la glucosa o aceleración en el uso de la glucosa. Eso es lo que queremos mejor entender, por qué las células están utilizando esa glucosa tan rápidamente. Bueno, acá les estoy mostrando más de lo que quisiera, ¿no? Pero ya les mencioné en una de las primeras diapositivas cuán importante era la producción de hormonas y la respuesta de las hormonas al metabolismo. Están interconectadas. Entonces queríamos ver en la producción de hormonas y la respuesta a esa captación de glucosa, queríamos ver la diferencia entre personas con FA y los que no tienen FA. Tomamos muestras de plasma de todas las personas con anemia de Fanconi que participaban en el estudio. Hicimos un panel de hormonas de cada uno. Todos los puntos del estudio fueron incluidos para ver lo que pasa a lo largo del tiempo. Este es un estudio longitudinal y seguimiento longitudinal. Estas son algunas, ¿no? Pero teníamos algunas hormonas que tenían concentración diferente en el plasma entre las personas con FA y cuando las comparamos con los de control. Entonces, cortisol, esto es a lo largo del tiempo. La basal, 1, 2, 3, 4 horas. Entonces, cortisol en personas con FA sube un poquito, mientras que en el grupo de control baja significativamente. Entonces, acá lo que tenemos es lo que ven aquí, ¿no es cierto? Que es una inhibición de GAótica. Y para un par de hormonas que tenemos aquí, acá hacia la derecha, lo que vemos en este caso, vimos un pico ligero, el azul que es el control, que después vuelve a bajar, pero para muchas de estas hormonas aumenta en las personas con anemia de Fanconi y parece que no vuelve al nivel de la basal, sigue elevado. Entonces parece que hay una respuesta demorada a esa producción de hormona. Y después algo que fue muy dramático, drástico en el contexto de las personas solamente con anemia de Fanconi. Teníamos las personas con bajo contenido de grasa y alto contenido de grasa en el grupo de Fanconi. Y bueno, tenemos aquí leptina, esta era mucha más alta en las personas que tenían más grasa en el cuerpo. Y después, estas son dos de GUP, ¿no? Hormonas que las vemos en el intestino, que están elevadas en los que tienen baja cantidad de grasa. Entonces, este es un subgrupo, pero en general lo que quiero decir es que son hormonas sensibles a los nutrientes. El cerebro y el cuerpo
sabe cuáles son las nutrientes y hormonas que tiene que utilizar las células, ¿no? Entonces, para depositar y buscar los almacenamientos de grasa. Estamos pensando en buscar estas hormonas en el contexto de anemia de Fanconi en el laboratorio para tratar de entender por qué estas hormonas sensibles a los nutrientes parece que no están respondiendo correctamente, específicamente para la toma de carbohidratos dentro del grupo de personas con anemia de Fanconi. Yo creo que una de las cosas más importantes, bueno, yo les di muchísimos datos científicos y mucha información técnica del estudio. Pero, ¿qué significa esto y qué podemos hacer para tratar de superar todos esos problemas de deficiencia de nutrientes? Bueno, sabemos muchas cosas. Bueno, que no hay una única respuesta, ¿no? Desde el punto de vista médico. Estamos tratando de identificar las hormonas que no regulan correctamente y los factores adicionales que estamos tratando de buscar en el estudio para desarrollar complementos nutricionales y también para las hormonas, pero todavía nos queda mucho trabajo por hacer en estas áreas. Bueno, esta es un área muy nueva, pero en base a lo que encontramos en el estudio, empezamos a modificar las dietas de las personas con FA, junto con los nutricionistas, los dietistas, en los niños y adultos. Y vimos ganancia de peso, de masa muscular y de energía, en particular en aquellos que están cambiando su nutrición. Algunas cosas importantes que se pueden hacer para ustedes o a aquellos a quienes ustedes cuidan. Bueno, concéntrense en comer alimentos ricos en proteínas, vitaminas y minerales y que no tengan mucho procesamiento. Es decir, no son productos congelados. Algunos buenos ejemplos son los mariscos, salmón, carnes magras como el cerdo y el pollo, los huevos, las legumbres. Y si vamos a comer carbohidratos como el arroz, la pasta, bueno, en pequeñas cantidades, porque no tienen mucho valor nutricional. Entonces, concéntrese en proteínas de alta calidad y grasas de buena calidad durante el día. Si les gusta la fruta, bueno, elijan frutas que tengan bajo contenido en azúcar. Por ejemplo, kiwi, eh, pomelo, y eviten las bananas, el mango y las manzanas, porque tienen mucho contenido de azúcar. Entonces, a los que les gustan los cereales para el desayuno, bueno, elijan cereales que no tengan agregado de azúcar y traten de evitar las gaseosas o gasificadas y los jugos de fruta, porque tienen mucha azúcar y poco valor nutritivo. El objetivo, entonces, no solamente es consumir más calorías cuando estamos con bajo peso entre la población de anemia de Fanconi, pero que esas calorías realmente valgan la pena. Comamos alimentos que sean naturales, ¿no? Que estén llenos de nutrientes, por ejemplo, huevos revueltos para el desarrollo, pónganle queso, leche entera para aumentar el contenido de proteínas y grasas. Y si hay snacks entre las comidas, bueno, que sean importantes, quesos, arándanos y nueces, por ejemplo, que son más beneficiosos, como los caramelos o las galletitas saladas. Pero si comen un caramelo como yo lo suelo hacer, bueno, pasen a los chocolates amargos, porque esos tienen mejores beneficios para la salud. Y por último, pero esto puede ser que no sea, que sea contraintuitivo, por ejemplo, ¿no? Pero traten de ser activos y hacer ejercicio, pero ejercicio, bueno, lo que quiero decir con esto es salir a caminar un par de minutos durante el día, porque muchas de estas hormonas se pueden llegar a estimular a través del ejercicio. Sabemos que los metabolismos pueden estimularse a través de la actividad. Esto es una forma natural de estimularlos, ¿no? Y en aquellas personas con anemia de Fanconi y con bajo peso parece que están subproducidas.
En resumen, entonces, las personas con anemia de Fanconi, perdón, responden diferentemente con respecto a la toma de glucosa o carbohidratos, pero la respuesta metabólica está vinculada a una quema excesiva o acumulación de grasa. Y la acumulación de grasa empeora en la región del torso, en el estómago, por ejemplo, ¿no? Que se almacena ahí. Y eso realmente es una zona poco saludable para adquirir peso. Es importante que la distribución de la grasa, entonces, e incluso con personas con anemia de Fanconi que están por debajo del peso, cuando tienen la grasa acumulada en el estómago, eso es anormal. Y las personas con FA también tienen menor masa muscular. Eso en general, y menos fuerza en general, comparado con el grupo de control. Y lo que creemos es que el cuerpo responde a la toma de glucosa y estimula un shock metabólico que inicialmente está dado por la respuesta de las hormonas que les mencioné. Y las personas con FA tienen un fenotipo glucolítico rápido, ¿no? Que ya les mencioné. Y por eso no utilizan las reservas de grasa de manera razonable. Por eso tienen un poco de sobrepeso. Almacenan grasa anormalmente. Entonces esos almacenamientos de grasa no los utilizan. Y también hay una preferencia de construir esos componentes, esos ladrillos de músculo. Entonces, en algunas personas, hombres particularmente con anemia de Fanconi, están tratando de desarrollar músculo, ganar músculo, y les resulta muy difícil. Y creemos que eso se debe hoy a que sus cuerpos quizás no estén reconociendo los carbohidratos y otros nutrientes que están absorbiendo y que tienen que descomponer el músculo esquelético para volver a reproducir los bloques que necesitan o los ladrillos que necesitan. Bueno, con respecto al metabolismo y las respuestas, bueno, sabemos que no lo podemos modificar todo con la alimentación. Yo también lo creo eso, pero definitivamente hemos visto que hay una verdadera diferencia en los pacientes, particularmente en los niños y adultos también, para seguir desarrollando terapias, volviendo al laboratorio, para poder estudiar todo lo que sean complementos de hormonas y de nutrientes que estén en falta. Y esto es todo lo que yo tengo para contarles. Les agradezco muchísimo que me hayan invitado para poder hablarles y contarles todo esto. Muchísimas gracias, doctora Lindsay. De verdad que es muy importante para nosotros y para nuestra comunidad saber que se están estudiando y viendo pacientes constantemente para encontrar respuestas a cómo funciona nuestro cuerpo en cuanto a nuestra alimentación y demás. Porque sí es verdad que vemos pacientes que les cuesta mucho ganar peso, pero también tenemos otros pacientes que realmente ganan peso con más facilidad. No sé si hay algunas personas de las familias que están aquí que quieran hacer alguna pregunta, pueden levantar la mano o también pueden dejarla en el chat y la podemos leer como gusten. No sé si quieren que se le explique algo adicional a esto que hemos visto. Es muy importante que sepamos que la alimentación es muy importante y que yo también siento que sí necesitamos ayuda adicional a la alimentación, pero que definitivamente debemos aprender a que lo que comemos no necesariamente va a tener los nutrientes necesarios. Esa alimentación de comida rápida que a muchos nos gusta, el dulce, que también debemos definitivamente que tener mucho más cuidado en cuanto a eso.
creo que tengo una pregunta. Dice que quería saber, para ver si la doctora Lindsay no puede responder, quería saber si hay alguna manera de estimular el apetito, porque mi hijo no siente hambre, parece que nunca quiere comer. Sí, esta pregunta es recurrente y es un tema bastante común en el caso de pacientes con menos peso del debido, sobre todo los niños con anemia Fanconi en Cincinnati. Vemos que hay toda una serie de hormonas cuyos niveles están bajos. En el caso de las personas con bajo peso, como las hormonas del hambre, que indican, uy, tengo hambre, debería comer. Esas hormonas tienen niveles bajos, entonces se está tratando de superar mucho. Y no es solo lo más probable es que la persona se sienta satisfecha y esa sensación de satisfacción en muchos pacientes con anemia Fanconi los hacen un poco lentos. Entonces, el procesamiento del alimento y la evacuación es lleva más tiempo. Y si aumentamos la cantidad de calorías que ingiere la persona, empieza a sentir hambre, empieza a sentir que necesita o quiere comer más. Y normalmente recomendaría, algunos de nuestros pacientes están con gastrostomía y es más fácil, pero en el caso de las personas que tienen que tomar todos los nutrientes como parte de la dieta, lo que recomendamos es descomponerlo entre 6 y 8 comidas menos cuantiosas. Toman un snack e ingieren comida con mayor frecuencia. Una de las cosas que descubrimos es que no tienen que hacer las 3 comidas estándar por día. Bueno, quizás sí 3 comidas grandes, pero también snacks bastante considerables. También recomendamos que traten de que tengan nutrientes antes de irse a dormir o algo que sea saludable antes de irse a dormir. En especial los que tienen bajo peso y son pacientes de anemia Fanconi. Van más rápido a la etapa del ayuno, lo que significa que el cuerpo quiere quemar grasas que no tiene. Entonces, por eso la idea es mantener los niveles en el estómago, que sean grasas sanas o paltas. No sé, algún alimento sano para que, por ejemplo, algunas mantecas. Aquí la manteca de maní o la manteca de almendra. Comerlas antes de irse a la cama tienen buena cantidad de proteínas o, por ejemplo, para cocinar, aceite de oliva, aceite de coco. E incluso cuando cocinan, el aceite marca la diferencia. Entonces sí hemos visto mejoras. El tema del apetito es todo un tema porque en general no tienen y uno siente que los estamos forzando. Pero si comen comidas de menos cantidad, pero más numerosas a lo largo del día, van a digerirlas mejor y sobre todo si tienen más nutrientes. Entendido, muy bien, muy bien.
Eso creo que es muy importante para las familias que tengan eso en cuenta. Tenemos otra pregunta, que si han visto alguna influencia del genotipo en el fenotipo metabólico. ¿Los pacientes del grupo de grasa baja pertenecen a algún genotipo en particular? Yeah, this is a good question. So we have not had Muy buena pregunta. En este estudio actual no había cantidad suficiente de grupo de complementación o conmutación del gen para hacerlo, pero sí tengo un estudio anterior en el que recolecté muestras en Cabo Sunshine y en otros estados en los que se hizo en los últimos años. Y sí tenemos pacientes con mutaciones de FANC-A y FANC-C. Y creemos que no todos, porque, bueno, es difícil para las personas que tienen que tener tanta variación en su dieta general y cosas del tipo, ya es bastante difícil lograr que personas pertenecientes a esa población hagan un estudio, pero sí tenemos bastante cantidad de FANC-A y FANC-C. Y por eso sabemos que se aplica incluso algunos tratamientos, terapias con grupos de complementación de ese tipo para saber que responden de forma distinta al tratamiento. Sí creo que puede haber diferencias, aunque sean leves, en características metabólicas para los distintos grupos. Ok, gracias, doctora. Tengo otra pregunta. Y con respecto a la ingesta de proteínas extra, si el niño tiene problemas renales. Yes, so this is a good point. This is why we generally say Buen comentario. Por eso solemos decir que somos moderados en cuanto a la ingesta de proteínas y que no recurrimos al nivel elevado de proteínas y a las grasas moderadas. Esto es fundamental para garantizar que tomen mucha agua. Y otra vez, todos nuestros pacientes que realizan cambios en cuanto a la nutrición lo hacen con la supervisión de su médico y también del nutricionista. En vez de que solamente sea yo quien da la opinión, pero lo recomendado es, bueno, cuando hay problemas de riñón, asegurarse de contar con la supervisión, porque bueno, sabemos que hay personas que hacen shakes de proteínas, como batidos proteicos, y en general eso está bien, pero la moderación, en especial para niños y para personas con cualquier tipo de anomalía renal, se exige moderación porque esos batidos pueden ser riesgosos. Así que vayan con cuidado y consulten siempre al médico. Y también hidratarse. Es importante porque muchos de los problemas son consecuencia de no tomar la cantidad de agua suficiente. Bien, sí, muchas gracias. Otra pregunta. Ya que los pacientes con anemia de Fanconi son sensibles a los radicales libres de oxígeno,
¿Sería recomendable incrementar el consumo de alimentos antioxidantes en pacientes con anemia de Fanconi? So I can't speak for all antioxidants, but I will. No puedo hablar por todo el universo de antioxidantes, pero sí puedo decir que algunas de estas hormonas funcionan como antioxidantes naturales una vez que ingresan en el torrente sanguíneo. No estoy segura de si algunos de ustedes lo conocen, ¿no? Pero en los estudios de fase 3 con pacientes de anemia de Fanconi, se hicieron estos estudios en relación con anemia de Fanconi y cáncer de cuello, con quercetin. Creo que en general la idea de usar antioxidantes para reducir los antioxidantes reactivos es beneficioso para los pacientes con AF. Algunos antioxidantes fueron sometidos a mayor estudio que otros, pero creo que en cuanto a los pacientes, la quercetina es uno de los que se han evaluado en gran escala. Lo interesante es que en un pequeño subgrupo de pacientes con anemia de Fanconi que toman quercetina, hemos visto un incremento del peso. Así que no se sabe todavía cuál es la relación entre los antioxidantes y el aumento de peso, porque se trataba de personas con bajo peso. Pero en general consideramos que los antioxidantes son positivos. Lo que no podría decir es en qué medida se ha estudiado la seguridad de la quercetina para los pacientes con anemia de Fanconi. Entiendo. Tengo una opinión de una persona aquí que dice, bueno, que pregunta, ¿qué opinión tiene de los alimentos procesados y embutidos? Nosotros tratamos de que no consuman o se consuman lo menos posible. ¿Qué consejo le puede dar a las madres en este aspecto? Yeah, so I think that Sí, es difícil. Supongo que están hablando como, por ejemplo, embutidos, no sé, los embutidos o salames, jamones, supongo que hacen referencia, bueno, ¿no? Todos esos cortes de embutidos, ¿no? O nosotros tenemos algunos como las salchichas. Ese tipo de cosas en exceso, por otras razones, no son ideales, tienen altos niveles de nitrógeno, entre otras cosas. Así que, como están procesados, tienen otros. Pero mis hijos los consumen porque a veces es eso lo que quieren para sus almuerzos escolares. Y yo creo que en moderación es mucho más fácil decirlo que hacerlo, por supuesto. Y yo creo que sería tener eso en vez de malos quesos o en vez de caramelos. Así que si están dispuestos a comer eso o una galletita salada, por ejemplo, en vez de eso, una galletita salada que no tiene ningún valor nutricional, así que embutidos en moderación está mejor que una galletita salada, ¿no? Pero bueno, yo les voy a decir que no, también con el tema de los congelados. Yo soy una mamá que trabaja, así que mis hijos también comen comida congelada, pero en moderación está bien. Eso, si se comiera todos los días es difícil. Y también para los riñones, porque tienen mucho contenido de sal. Esas carnes tienen muy alto contenido de sal, ¿no? Son muy salados. Eso también sería como una preocupación.
pero en moderación, para un snack estamos bien. En las carnes más magras, como el pavo está muy bien, ¿no? O el cerdo, que tienen menos contenido graso, y embutidos están muy bien. Entendido. Sí, la moderación es una clave muy importante para nosotros. Creo que tengo unas preguntas en el chat. Vamos a ver. Preguntan, dicen, en América Latina, la manteca de cerdo, lard, es asequible para cocinar. ¿Se consideraría saludable cocinar con ella? Oh, Anna, I don't hear the interpreter anymore. Okay, wait, that's weird. Let me see. Yeah, I mean, where Sí, I'm from, bueno, that it's also pretty de donde yo soy es bastante pretty común. common for cooking. La manteca de cerdo es bastante común donde yo estoy también y donde me crié. Tiene un contenido de grasa mayor, definitivamente, ¿no? El lado desventajoso bueno, estaría bien, digamos, si no hay otra grasa para utilizar. Personalmente, para mí, he tratado de cambiar la manteca de cerdo cuando cocino para cocinar con, por ejemplo, los aceites de coco o de avocado o de palta, pero son costosos aquí, así que a veces es difícil. No quiero decir en realidad que son buenos o malos en términos así. Sí, tienen mayor contenido de grasa, pero eso también es equivalente a decir a la grasa en la panceta. Por ejemplo, la panceta tiene grasa, tiene proteínas, pero también tiene algunas limitaciones, ¿no es cierto? Entonces, está bien utilizar lo que uno tiene acceso, y yo cocino con mucha manteca también, porque le da mucho gusto a la comida, a mis hijos les gusta, pero si se puede, diría yo, y no sé cuáles son los aceites disponibles o más accesibles en cada una de sus regiones, pero sé que ese es un gran problema cuando hablamos de comer saludablemente. Incluso acá, el costo de los alimentos o de las frutas frescas, bueno, es mucho más costoso, es mucho más barato conseguirlas en forma procesada. Y eso me dificulta a mí, incluso a los pacientes y a todas las personas, poder comer en forma más saludable. Entonces, hay que buscar una solución de compromiso. Y bueno, porque siempre es más barato comer alimentos que no son saludables. Por eso la obesidad es tan prevalente en los Estados Unidos. Entonces, sí, si hay manteca de cerdo, bueno, sí tiene un contenido de grasa mayor. Y si la pueden mezclar con otros aceites, hay que usar lo que se tiene y con lo que uno puede acceder. Hacer ajustes quizás en otros aspectos o en otros alimentos. Claro, claro que sí. Muchísimas gracias, doctora. La verdad es que yo entiendo que cada día debemos instruirnos más en lo que debemos o no comer. Yo sé que
a veces es mucho más fácil uno tener un listado de lo que sí, de lo que no. No sé hasta qué punto a nivel científico eso es una realidad, como, bueno, mire, este listado de comida sí, este listado de comida no, cuando también en cada país, como usted dice, es un poco diferente el estilo de vida y de cómo se come. Pero independientemente de eso, saber lo que debería ser es también importante. Una de las madres aquí, eso es lo que está comentando, como que esa parte de tener un listado de lo que sí, de lo que no, les facilitaría muchísimo más. Pero en este caso lo que estamos viendo es más el estudio realizado y a lo mejor después pudiéramos tener otro tipo de charla con la parte de nutritiva, pero otro tipo de información en cuanto a qué sí o qué no. Así que tengo otro comentario. En el caso de mi hijo, me dijeron que estaba un poco alto de peso. Tiene 8 años, mide 125 centímetros y pesa 32 kilos. Él a los 6 años pesaba entre 20 y 22 kilogramos. ¿Cuál sería el peso ideal para que ya ¿cuál sería el peso ideal? Para ya que me dicen que subió mucho en 2 años, 12 kilos. No sé si cómo se pudiera calcular cuál sería el peso ideal en este caso. O qué pregunta hacerle a ella. Yeah, I mean, I would have to look. Sí, tendría que mirar más específicamente a esa persona, a ese niño en particular. Es difícil generalizar. Ah, Obviamente una persona se la puede mirar y uno inmediatamente se da cuenta que tiene sobrepeso y otras que tienen menos peso del que tendría que tener. Pero después hay un montón de gris, un montón de personas que están en el medio de esos dos extremos. Y entre los 6 y los 8 años se dan muchos cambios en cuanto a crecimiento, en base a mi experiencia personal y en mis propios hijas. Crecen mucho de altura en esos primeros años y después se detiene ese crecimiento, un par de años, y no crecen tanto en cuanto a altura por un tiempo. Así que eso puede ser que, no quisiera decir que tienen sobrepeso, pero están un poquito más morrudos o tienen un poquito más de exceso de peso, pero no son gordos, quizás no sean muy activos, y entonces a veces lo que se ve es que a los 8, 9, 10 años ahí hay otro crecimiento rápido de altura y después ahí se pueden cambiar las cosas, pueden cambiar significativamente la estructura corporal. Una de las cosas importantes es, primero, cuando hablamos de no saludable y hablamos en términos de peso, no me gusta decirlo a los niños o hablar de eso a los niños, del peso en los niños, porque eso afecta su autoimagen. Pero depende, ¿no? Uno personalmente lo puede ver al niño, usted lo puede ver y puede darse cuenta si está un poquito excedido de peso. Y otra cosa que yo también diría, porque ya hablé de esto con muchas personas que tenían FA, que eran niños más jóvenes y había madres que estaban ahí, hicieron todo lo posible y después dijeron, uy, bueno, están comiendo una cantidad normal de calorías y ganan peso. Y es como el peso de los que están por debajo del peso, ¿no? Entonces están las personas con FA que en realidad no están haciendo nada malo, pero sí ganan más peso, ganan grasa, acumulan grasa y no hay una razón
para eso. Entonces, yo les advertiría, si ustedes consideran que el niño está creciendo saludablemente o no, y uno está monitoreando la cantidad de alimento que consume, que ingiere ese niño, podría estar pasando algo más allá del sobrepeso. Eso es algo que yo definitivamente, bueno, las madres han comentado de sus niños que, bueno, empiezan a acumular grasa inesperadamente o aumentan el contenido de grasa de manera que no tiene una explicación. En hombres y mujeres, por lo menos en los niños que yo en mi estudio veía esas experiencias. Así que yo la otra cosa, no sé cuáles son los sistemas de medición, centímetros, kilogramos. Entonces no podría decir inmediatamente qué es lo que yo haría o que yo sabría de inmediato para un niño de 8 años. Pero bueno, aquí tienen de todos modos mi información de contacto y puedo calcularles, hacer las conversiones de peso y centímetros. Así que si me dan sus lecturas y poder hacer un cálculo, por lo menos dentro de los lineamientos de los Estados Unidos, ¿qué sería un peso saludable para ese niño en los Estados Unidos? Con la advertencia de que no es que esté relacionado con algo que el niño o usted esté haciendo bien, sino que puede ser algo relacionado con el síndrome metabólico. Y también puede ser que esté relacionado con el crecimiento general de los niños. El crecimiento tiene etapas, ¿no es cierto? Crecen en altura, se detienen, después se extiende, digamos, en ancho y después vuelve a crecer. Sí. Bueno, nos hicieron la conversión. 32 kilogramos serían 70.5 libras. 125 centímetros serían 49 pies. Pies era. No sé si lo estoy diciendo bien. Pero yo entiendo que sería muy buena opción, como tenemos los correos de la doctora Lindsay, que podamos enviar este tipo de información, y yo sé que ella con muchísimo gusto, como lo ha dicho, nos pudiera ayudar y guiar en esa parte. De verdad que sí. Yes, yes, of course. I mean, I just did a quick, so I just did a Sí, quick por look supuesto. of our general, like, United States, we have like a height to weight ratio. Y hice una consulta rápida de lo que tenemos en Estados Unidos, del cociente entre altura y peso. Y para un niño de 8 años, básicamente, a ver, si me permiten que estoy haciendo la conversión. Ah, ya encontré uno en centímetros. Ahí está, sí, 125. Bueno, alguien que mide, y este es un promedio estándar, que mide 57, no, que pesa unos 26 kilos, 57 libras, es un cociente entre altura y peso que se les da a los padres en los Estados Unidos. Entonces, 1,28 m, el promedio sería unos 26 kilos. Pero ese es el centro, hay, o sea, ese es el promedio. Hay gente por encima y otros por debajo. Ok. La madre dice que él tiene hipotiroidismo.
alta la tiroides, creo que se llama así. Bueno, que sí, que tiene eso y que le dijeron que tiene que bajar las porciones de comida. Eso es lo que les han dicho los médicos. They said to reduce the amount of food intake. Sorry, I'm just. Es decir, para aclarar, reducir la ingesta. Sí. Okay, okay. Yes, I mean, obviously, in terms of a thyroid condition, Bueno, en el caso de problemas de tiroides, hace falta tomar medicamentos, pero también puede ser, no sé, puede variar si la está tomando o no. Eso le suma una capa extra de complejidad con respecto a llegar al punto en el que la tiroides está bien ajustada respecto al cuadro de hipotiroidismo. Y eso en sí mismo, bueno, hay un límite en lo que se puede hacer respecto del cambio de dieta de alguien con hipotiroidismo, porque los cuadros que involucran a la tiroides permiten comer más o menos, pero si la tiroides no funciona bien, va a tener un efecto. Al menos aquí se receta medicamentos para poder regularlo y eso ayuda a regular el peso, pero no estoy segura de cuál sea la práctica más estándar para su situación. Sí, entendido. Gracias, doctora. Bueno, yo creo que con esta pregunta ya cerramos. Nuevamente, muchísimas gracias a las familias, a los padres que se conectaron. Gracias a los doctores también que se conectaron y muy especialmente y de nuevo a la doctora Lindsay por conectarse hoy con nosotros. Es un placer poder contar con personas como usted trabajando con pacientes con anemia de Fanconi. Siempre les digo que para nosotros son ángeles que están cada día ayudándonos a conocernos mejor y a tener más calidad de vida. Muchísimas gracias. Thank you all so much. It was an honor. Thank you. Gracias, es un honor. Gracias a todos, a las intérpretes, muchísimas gracias y nos vemos en nuestra próxima charla. Que pasen un feliz fin de semana. Adiós.